Hermanos y hermanas, bienvenido a este su programa aquí en Catequesis Viviente desde FETV. Hemos pasado una semana hemos introducido una semana de cuaresmal llena de amor, llena de misericordia ante las palabras que hemos estado escuchando, pero también después de haber vivido la experiencia, alguno de haber estado en campamentos y todo esto. Bueno, hoy nos encontramos aquí en Catequesis Viviente, aquí wisheando con Sami, ¿no? Dirían algunos. Pero hemos venido aquí para compartir esta palabra de Dios, para compartir el tiempo del amor de Dios. Por eso nos encontramos aquí, como dije al principio, wisheando, ¿no? Compartiendo, hablando. Por tanto, hoy vamos a tocar un tema, la cuaresma, y uno de los puntos que es las tentaciones. Hoy nos acompañan aquí también un pequeño público que va a compartir con nosotros, van a hacernos preguntas acerca de la cuaresma y las tentaciones, ¿no? Entonces vamos a arrancar. En primer lugar, ¿llamamos cuaresma a qué? Llamamos cuaresma al periodo de 40 días, cuadragésima, ¿no? Reservado a la preparación de la Pascua. Desde el siglo IV se manifiesta la tendencia a constituirla en tiempo de ¿qué? De penitencia. Este es un tiempo penitencial y por eso hablamos de la oración, del ayuno, de la abstinencia, de todo aquello que en un momento dado me va a ayudar a mí a poder vivir ese camino hacia la Pascua. Pero que termine en la Pascua, no culmina en la Pascua, sino continuamos nuestro camino o ese éxodo para vivir durante todo el año esa manifestación del reino de Dios en nuestra vida, que culmina igualmente con la fiesta de Cristo Rey. Empieza nuevamente, ¿por qué? Porque Dios siempre nos da oportunidad para poder cambiar, oportunidad para poder convertirnos. Un saludo también a una cumpleañera hasta el lado del área de Samaria, Meilín, que está de cumpleaños. Ella es Tarcisia de la parroquia Cristo Hijo de Dios. Continuamos, ¿no? Entonces, este tiempo de penitencia, ¿qué busca? Este tiempo de penitencia busca una renovación, vuelvo y te repito, una renovación para toda la iglesia, con la práctica ¿de qué? Del ayuno y la abstinencia. Es una renovación. Renovar es volver a empezar, tener un camino diferente. La iglesia se une todos los años durante los 40 días de la gran cuaresma al misterio de ¿quién? De Jesús. ¿En dónde? En el desierto. Y eso lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 540. Pero también lo hemos descubierto ¿cómo? Por el Papa Francisco en este año en su mensaje sobre la cuaresma, cuando nos habla sobre el desierto. En el desierto somos liberados, en el desierto tenemos libertad. Proponiendo, ¿qué propone esto a los fieles? A todos los católicos, el ejemplo de Cristo en ese retiro al desierto. Se prepara para la celebración de las solemnidades pascuales, con la purificación del corazón y una práctica perfecta de la vida cristiana, escucha bien, de la vida cristiana a una actitud penitencial, ¿sí? A una actitud penitencial. Por eso es importante que esta actitud penitencial, que es el ayuno, la limosna, la oración, nos ayude a nosotros a poder trabajar, a poder vivir nuestro camino de fe. Entonces, ¿cuándo empieza y cuándo termina el tiempo de la cuaresma? ¿Cuáles son los días? ¿Y qué se debe vivir los viernes de cuaresma? Mira, la cuaresma comienza desde el miércoles de ceniza y concluye inmediatamente con la celebración antes de la misa vespertina del jueves santo, de la In Cena Domine. Entonces, en la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año en memoria de la muerte del Señor. Y el tiempo de la cuaresma. Estos tiempos son particularmente apropiados, hermanos. Apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia,
las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes, obras caritativas y obras misioneras, ¿no? Nos lo recuerda el Catecismo Católico en 1438. Entonces, en recuerdo del día en que murió Jesucristo en la Santa Cruz, todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne y de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Entonces, ahí también está el ayuno y la abstinencia que se guardan el miércoles de ceniza y el viernes santo. El miércoles de ceniza, mis queridos hermanos, es el principio de la cuaresma, un día penitencial, especialmente penitencial. No es que es el entierro de ninguna sardina, no, es un día especialmente penitencial en el que los cristianos manifiestan el deseo personal de conversión a Dios. De conversión a Dios. Por eso la imposición de la ceniza, ¿qué es? ¿Qué es la imposición de ceniza? ¿Qué es? Es una invitación a ¿qué? A recorrer el tiempo de Cuaresma como una inmersión, hermanos y hermanas, como una inmersión, tenemos que entenderlo así, más consciente y más intensa en el misterio pascual de Jesús, en su muerte y en su resurrección, mediante la participación en la Eucaristía y en la vida de caridad. Esto es importante cuando hablamos en la vida de caridad. ¿Por qué? Porque la vida de caridad tiene que estar unida a nuestro camino penitencial. Mire, la caridad no es dar de lo que me sobra, sino hasta donde me duele. Cristo murió por nosotros. Cristo sufrió en la cruz. Mira, quien muere, mucha gente dice, pero quien murió ha sido Cristo en la cruz. Sí, pero no el amor. Porque el amor se fortalece en la cruz, en este misterio más hermoso. El amor, ¿por qué? Porque Dios se da en amor. Y esa es la diferencia del amor banal, del amor superficial, del amor humano ante el amor de Dios. Porque el amor humano, dicen por ahí en los cantos, se acaba. Tú andas con tu pareja y ¿qué pasa? Que por cualquier situación ustedes se pueden dejar. Y tú no puedes llamar a algo superficial amor. Pero cuando tú vives una relación como el amor de Cristo, y eso también es para todos, para los matrimonios, hasta para nosotros los sacerdotes. ¿Por qué? Porque vivir nuestra vida como el amor de Cristo. ¿Y cuál fue el amor de Cristo? Una entrega total. Vuelvo y repito, una entrega total. Que la pareja se entregue totalmente a su pareja, entre el hombre y la mujer. Igual para nosotros, los sacerdotes y religiosas y misioneros, nos entreguemos totalmente a nuestro servicio o a la llamada que el Señor nos ha hecho. Y la totalidad es aprender a morir. Cuesta, hay que hacerlo. Entonces, el origen de la imposición de la ceniza pertenece a la estructura de la penitencia canónica y empieza a ser obligatorio para toda la comunidad cristiana a partir del siglo X. ¿Sí? A partir del siglo X. La fórmula de imposición de la ceniza se inspiran en las Escrituras. Vayamos a la Escritura, al Génesis capítulo 3, versículo 19 y Marcos capítulo 1, versículo 15. En una se habla del polvo viene, el polvo volverás. Y la otra, conviértete y cree en el Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos. Nosotros nacemos, pero también vamos a morir. Y vamos a volver a esa tierra, a la tierra en la cual, de la cual es nuestra. No, es porque somos creados por Dios y vamos a volver a ese lugar. Igual para hablar de la conversión, conviértete y cree en el Evangelio. Para poder entrar, en la conversión, yo tengo que creer en el Evangelio. Porque el Evangelio tiene que ser un camino de verdad y de vida. No me puedo quedar solamente diciendo que el Evangelio, sí, es palabra, es muy bonito. ¿Y qué? Ya hasta ahí llegó. ¿Y qué pasó con mi vida? Con nuestra vida, con nuestro caminar. Por eso la fórmula de bendición hace relación a la condición pecadora de quienes la recibirán. Simboliza la condición débil y caduca del hombre, que camina hacia la muerte,
su situación pecadora, la oración y súplica ardiente para que el Señor acude en su ayuda. La resurrección, ya que el hombre está destinado a participar en el triunfo de Cristo. Nosotros tenemos que vivir el triunfo de Cristo, tenemos que trabajar por el triunfo de Cristo. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, ahora, tenemos que ver en la iglesia primitiva, pero yo quisiera hacer una pregunta, no sé si se puede hacer una pregunta aquí a uno de los presentes, para ti, para ustedes, ¿cómo entienden esto de la cuaresma? ¿Hacia dónde te lleva la cuaresma? ¿O cómo nos puede llevar la cuaresma en algún momento para aquellos que son jóvenes, aquellos que están en el caminar de la iglesia? ¿Ah? A ver, Giancarlos, ¿cómo nos puedes apoyar en eso? ¿Cómo me ayuda la cuaresma, padre? Yo creo que como a hacer un alto a mi vida, viendo de que qué estoy haciendo mal, cómo puedo cambiar eso, no como una prohibición, ¿no? Sino que viendo la realidad de mi vida y haciendo este alto, viendo como lo que usted lo dijo al principio, como reiniciar. La iglesia me da la oportunidad y yo tengo que creerme eso, ¿no? Reiniciar mi vida, cómo voy caminando, qué estoy haciendo mal, hacer un alto y volver a empezar. Eso es lo que digo yo acá. Sí, volver a empezar. Pero también, Jan, en cuanto tú que has trabajado con jóvenes, ¿cómo hoy podemos hacer que en esta cuaresma 2024, ante la realidad de la pastoral juvenil, ante la realidad de los jóvenes que no están dentro de la iglesia, cómo podemos canalizar, ayudar para que nuestros jóvenes que estén dentro y los que están fuera puedan ser parte de este proyecto del reino de Dios en este tiempo de cuaresma? Bien, este tiempo de cuaresma, padre, viendo la realidad del joven, tristemente tenemos un tiempo diferente. Antes no se veía lo que se está viendo ahora. Entonces, dentro de la realidad que tiene el joven, lo que le ofrece la iglesia, lo que le ofrecen los grupos pastorales, viendo que esto lo ayuda a él a no alcahuetear, sino como a fortalecer lo que viene el joven débil. Mire, usted acaba de decir algo al principio, venimos a unos campamentos. Ahorita todas las parroquias deben tener, por decirlo así, como el Alcacerse. Todo el mundo está activo, todo el mundo quiere hacer, pero como decimos siempre, yo como joven, ¿qué le ofrezco? Hay jóvenes que vienen con problemas de alcohol, jóvenes que vienen con problemas de droga. ¿Y qué le puedo ofrecer yo viendo su realidad? ¿No? Porque viendo el alcohol y la droga, él viene siendo como su paliativo, lo que él viene y que, pero es que yo me siento bien acá. Pero yo tengo que ver la realidad del joven y decir, no, tienes que hacer un alto, ¿no? ¿Qué te ofrece? Tú tienes que morir a algo, pero algo que nos cuesta, padre. Viendo la realidad que tenemos muchos jóvenes que estamos a cargo de jóvenes, el testimonio que yo tengo, que ayude al joven a fortalecer su camino, a dejar todas las circunstancias que tenga, sirviendo a Dios y demostrándole que también de que muchos vemos que la cuaresma es algo aburrido, no, al contrario, es algo que me ayuda a mí a dejar todo eso, ¿no? Dejar como las carátulas de los celulares, si se daña, lo he hecho a un lado, así mismo yo voy desprendiéndome de todo eso que me quiera apartar de Dios. Tú lo has dicho algo, ¿no? Que vemos siempre como que la cuaresma es algo aburrido. Entonces, aquí debe haber una dicotomía entonces, entre fe y vida, ¿no? Después de la pausa comercial, vamos a volver y vamos a mirar esa dicotomía entre la palabra, entre la escritura y nuestra vida, ¿sí? Vayamos a una pausa comercial y volvemos aquí en Catequesis Viviente, pero me dicen aquí que Huicheando con Sami, ¿no? Ánimo.
Hermanos y hermanas, volvemos a tu programa aquí en Catequesis Viviente, dirían algunos jóvenes del retiro Huicheando con Sami, ¿no? Pero bueno, vamos a compartir ahora una palabra del Evangelio de San Juan. Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a su discípulo: volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron: Maestro, hace poco querían apedrearte los judíos, ¿y tú quieres volver allá? Jesús le contestó: No hay jornada mientras no se han cumplido las 12 horas. El que camina de día no tropezará, porque ve la luz de este mundo, pero el que camina de noche tropezará. Ese es un hombre que no tiene en sí mismo la luz. Después le dijo: nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duermes, recuperará la salud. En realidad, Jesús quería decirle que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún así yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el Maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, Marta se levantó y rápidamente fue a donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba prisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar María donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó, y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron: si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podían haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó: quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo: Señor, ya tiene mal olor, pues ya lleva 4 días. Jesús le respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz: ¡Lázaro, sal fuera! Y salió el muerto, y tenía las manos y los pies atados con vendas, y la cabeza cubierta con un velo. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo caminar. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, aquí hoy este texto es hermosísimo y tenemos que recordar algo. Cuando los cristianos mudamos la piel del corazón, vemos la gloria de Dios. Entonces, aquí hay un compañero nuestro aquí en el público, seminarista, ¿no? Que también, Elian, esta palabra de Dios que hemos escuchado hoy ante la muerte de Lázaro, ¿cómo la podemos vivir? Bajarla un poco más a los jóvenes de hoy, a la gente de hoy que vive esta cuaresma como sin esperanza, sin fe, porque se quedan en la muerte. Están pensando que todavía tenemos los brazos amarrados, tenemos la venda en los ojos y por tanto no entramos en una resurrección de vida. Bueno, Padre, yo creo que una de las cosas que a la luz de esta palabra nos invita es como a no abandonarnos a donde ya estamos. O sea, si Dios lo ha permitido es por algo, para que nos demos cuenta que podemos salir de ahí. Porque Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección. Hoy Jesús nos sigue invitando a esto, ¿no? A creernos que Él es la resurrección. Y Él es el único que nos puede sacar de donde estamos, de la esclavitud que vivamos, de todas esas cadenas que nosotros tenemos. Dios las puede reventar. Solamente queda como confiar en Él. Qué bonita esta palabra que viene a este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo donde, como usted decía al inicio, ¿no? Un tiempo de volver a reiniciar. Un tiempo donde nosotros, la iglesia nos regala este tiempo para poder ir analizando todas esas cosas que en nuestra vida no nos sirven. Y hoy, a la luz de esta palabra, nos invita a este tiempo de Cuaresma, pues a volver al Padre, a confiar, a mirar hacia Dios, que es el único que nos puede sacar de la cueva donde estamos. Exacto, es el único que nos puede sacar de la cueva donde estamos y donde nosotros tenemos que tener fuerza. Pero, Elian, pudiera decir o resumir en un solo punto: ¿cómo hoy el laico, el cristiano, el joven o el niño puede salir de esa cueva? ¿Cuál es la palabra clave? O aquí nosotros tendríamos que ir, ¿cuál sería la clave para salir de la cueva? Yo digo que la palabra clave tiene que ser confianza. Confianza en un Dios que muchas veces ya no creemos, pero Él está ahí. Él está ahí a pesar de las circunstancias, porque hay circunstancias que nos llevan a no creer, pero que esas circunstancias que nos llevan a no creer nos transformen nosotros también para poder seguir confiando en Dios. Creo que esa es la palabra clave. Si no tengo confianza, si no tengo esperanza, nunca saldré de donde estoy. Yo digo que esa es la invitación que puede hacerle un joven hoy en día, a pesar de lo que esté viviendo, confiar en Dios, que es el único que nos puede salvar y sacar de donde estamos. Así es, hermano, la confianza. Y esa confianza tenemos que ver 5 aspectos importantes. Primero, hoy esta palabra, o este evangelio nos los hace ver en que nosotros estamos llamados a la vida. Nosotros no estamos llamados a la muerte. Y cuando estamos llamados a la vida es que tenemos que respetar la vida. Hoy en día, ¿cuánta gente está muerta, vivos? ¿Y cómo así decir, Padre? Estamos muertos vivos, decía un profesor en el seminario, un profesor de filosofía. Hoy andan por ahí los muertos vivos, ¿ah? O los vivos que se creen, pero están muertos. ¿Por qué? Porque aquel que se cree vivo, aquel que cree que tiene la vida comprada, porque tenga poder, porque tenga el dinero, porque tenga lo que tenga, está muerto. La muerte, ¿de dónde procede? La muerte procede de la falta de esperanza, de la falta de amor que podamos tener. Muchas veces hemos tenido decepciones en la vida. Vamos a ponerle el caso cuando una persona tiene una decepción amorosa. Andan como muertos, pierden la cabeza y en verdad su vida se va a veces hasta el despeñadero porque piensan de que por medio del alcohol o por medio de algún vicio van a poder salir del hecatombe que se sienten.
Y al final, ¿qué pasa? Al final que tienen que buscar es la centralidad de su vida. Es decir, no dejarme llevar por una situación que en un momento dado yo voy a poder vivir, pero yo voy a poder salir de ella. ¿Por qué? Porque yo no estoy llamado a la muerte, yo estoy llamado a la vida. Y la vida es que yo también tengo que poner de mi parte para poder salir de mis situaciones humanas o de mis situaciones difíciles que yo pueda tener. En segundo lugar, el sentido de dar la vida por. Es decir, Jesús da la vida por su amigo. Y los demás también dan la vida por los demás. ¿Y cuántas veces nosotros damos la vida por el otro? Vayamos nosotros en nuestra realidad de familia o de vecinos. ¿Cuánto damos la vida? Vemos que algún vecino está en alguna situación, alguna circunstancia difícil. ¿Cuánto de nosotros nos acercamos para poder ayudar, animar al vecino si tiene un momento difícil? Pero no, muchas veces lo que nosotros hacemos es juzgar, criticar, hablar y destruir con nuestra propia palabra al otro que está en el sufrimiento, aquel que está caído, aquel que necesita una palabra de aliento o una palabra de vida. Tercero, como la vida futura después de la muerte. Nosotros pensamos que con la muerte se termina todo. No, con la muerte empieza una vida futura, la vida en Cristo Jesús. Por eso Lázaro va a volver a morir. Lázaro tiene que volver a morir, ¿pero qué? Pero va a morir ante la muerte de Lázaro. Hay una esperanza. ¿De qué? De que él se encontrará nuevamente con Jesús. Y otro punto es con el valor. El valor, nuestra entrada al reino. El que ama su vida la perderá. Ese valor de dar la vida por. Miren, nosotros podemos dar la vida por Jesús desde algo tan pequeño, tan insignificante, como algo tan grande. Muchas veces nosotros decimos, ¿para qué yo voy para la iglesia? Ay, no, yo no tengo pereza de ir a misa. Ahí estás dando la vida por Jesús. No, lo que pasa es que yo estoy en el grupo pastoral, pero yo no voy al grupo pastoral. Entonces, ahí da la vida por Jesús. Hay gente que dice, es que yo me voy a meter al grupo porque yo voy a ayudar, porque yo voy a hacer, y dice tantas cosas, y al final ni chicha ni limonada. ¿Por qué? Porque le entra la perece, entonces no se acerca a Jesús. Al final estamos muertos. Hermanos, la verdadera vida, el don de Dios como sinónimo de la gracia, el reino, ha venido para que tengamos vida y tengamos vida abundante. Muchas veces nosotros pensamos que la vida es solamente pasarla bien en una discoteca, pasarla bien a lo mejor tomando alcohol, pasarla bien subiendo si al final no tenemos vida. La vida me tiene que llevar a seguir a Cristo. Creo que me van a hacer alguna pregunta. A ver, Giancarlos. Sí, padre, una pregunta. Usted acaba de decir una palabrita, la muerte, ¿verdad? Uh-huh. Y tristemente todos le tenemos miedo a eso. Claro. ¿Cómo podemos a meternos, pues, a llevar eso que usted acaba de decir, viendo que tenemos una sociedad diferente que nos dice lo contrario? Usted nos acaba de decir, no, que hay que morir por el prójimo, pero lo que estamos viendo es que yo mato al prójimo. Entonces, ¿cómo yo, voy a decir, no estoy en ningún grupo pastoral, voy a iniciar a conocer a Dios? ¿Cómo yo puedo enfrentar esa situación, verdad? Que me invita a amar, que me invita a perdonar, que me invita a morir, pero la sociedad me está enseñando otra cosa. O sea, voy a tener una lucha, ¿verdad? Como una balanza. Esto es lo que me dice Dios, lo que me invita a la iglesia, pero la sociedad me está marcando otra cosa. Así que esa es mi pregunta. Ante la realidad que estamos viviendo hoy en día, la sociedad que está buscando, satisfacer una necesidad, un vacío que tiene. ¿Y qué sucede? Recuerda que hemos vivido durante estos últimos años, después de la pandemia, una corriente de la cultura de la muerte que decía Juan Pablo II muy fuerte. ¿Y cuál es la cultura de la muerte? No es la pandemia, sino lo que vivimos en pandemia. ¿En pandemia qué se vivió? En pandemia se vivió lo que fue, por ejemplo, el crecimiento de la pornografía. ¿Por qué? Porque como yo estaba imbuido en mi casa, estaba metido en mi casa, entonces el joven, ¿qué tenía que hacer o qué buscaba?
buscaba satisfacer una necesidad, la pornografía. Buscaba otro satisfacer otra necesidad, el alcohol. Buscaba otro satisfacer otra necesidad, los juegos de azar. Y así se iban satisfaciendo necesidades en donde en un momento dado yo dejo a Dios de un lado. Ya no lo veo como un parte de mi vida. Ya yo no veo a Dios como un camino. Entonces, claro, hoy en día, ¿cómo podemos luchar ante esa situación? Primero tenemos que tener un rostro de Dios como iglesia. Y eso nos lo recuerdan los documentos de la iglesia. Recuerdo yo que el Papa Francisco decía en Bautizado y Enviado 2018, ya él decía desde ese momento de que había que tener un caminar diferente, un criterio diferente. ¿Cómo hoy vamos a tener este criterio diferente? ¿Cómo hoy nosotros como iglesia, cómo lo vamos a responder? Los jóvenes que están dentro de la iglesia, si tú no le pones una brincadera y una saltadera, dejan de ir a la iglesia. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando un algo. ¿Qué pasa con los jóvenes de afuera? Están buscando un algo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos tampoco el rostro para poder atraer al que está afuera. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, bueno, vamos a dejar que el muchacho venga, pero si el muchacho viene con un aretito, si el muchacho viene con un tatuaje, entonces decimos, este no puede entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros marcamos hoy en día a la gente. Estamos viviendo una sociedad donde se ha marcado. Ellos marcan, ¿por qué? Porque están vacíos. Y ante nuestros vacíos, entonces tenemos problemas de tentaciones. Vamos a una pausa comercial y no sé si te respondí un poco al problema que estamos viviendo, pero esa es una necesidad. Hay un vacío muy grande en donde el joven de hoy está sumergido. Vamos a una pausa y vamos a ver al volver cómo las tentaciones. Recuerda el contacto con nuestro call center al 230-8030, 230-8030 y nos pueden seguir también por Instagram FTV05. Queremos desde a partir los miércoles, si tú quieres ver este programa y quieres conversar con nosotros, después acabado el programa voy a dar un tiempo para sentarme con el que desee conversar, el que desee una palabra de apoyo, de vida. Vamos a estar los miércoles aquí en FTV apoyando de esa manera. Así que los miércoles, cuando tenemos aquí el programa en vivo, ahí recordamos que te invitamos a que puedas, si deseas participar también de aquí, de esta catequesis viviente, podamos nosotros compartir y después poder hablar del amor de Dios. Vamos a una pausa y volvemos aquí a su programa de Catequesis Viviente. Pues bien, volvemos aquí en tu programa en Catequesis Viviente, aquí compartiendo un poco, hablando, ¿no? Dicen acá, dice que wicheando con Sami, ¿no? Entonces, pero compartimos hoy este wishi del amor de Dios. Qué hermoso, ¿no? Así que también te invitamos a que nos pueda contactar por nuestro call center al 230-8030, 230-8030 y por Instagram FTV05, FTV05 por Instagram. Pues bien, a ver, continuamos, ¿no? Y hablábamos sobre las tentaciones. Hoy vivimos todos los días un mundo de tentaciones. Y cuando nosotros leemos las tentaciones, el domingo hablamos sobre el desierto, cómo fue empujado Cristo por el Espíritu Santo al desierto, o por el Espíritu de Dios al desierto más bien. Y cuando entra al desierto y vemos el desierto, yo le preguntaba a un niño, ¿y el desierto qué es para ti? Un lugar feo, un lugar caliente, un lugar donde no hay agua, pero que hay un cactus. Y ese cactus que habla de esperanza. El cactus nos va a decir, oye, hay una esperancita ahí, lo más profundo, lo más lejano, pero hay esperanza. Dios siempre tiene esperanza para cada uno de nosotros. Por eso Jesús rechaza las tres tentaciones diabólicas, porque son diabólicas, y empleando tres pasajes de la sabiduría del libro del Deuteronomio. Y existe una clara contraposición entre la actitud de Jesús en sus 40 días de desierto y el comportamiento de los israelitas en los 40 años que pasaron en el mismo lugar. Jesús, superando perfectamente todo tipo de tentación,
se transforma en el israelita auténtico. Imagínate, que anula la desobediencia de Israel rebelde y reconstruye en positivo la historia del Israel de Dios. Es decir, Jesús es asimismo el nuevo Adán que siempre obediente al Padre, escucha bien, obediente al Padre, redime el pecado del viejo Adán y abre un camino de luz para toda la humanidad. Nos lo recuerda en Romanos capítulo 5, versículo 19. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu allá para ser tentado por el diablo. Y las tentaciones de Jesús señalan un cumplimiento de la tentación de Adán. Así como esta última fue causa de la caída de toda carne en la tentación de Jesucristo, toda carne fue sustraída del poder de Satanás. En tanto, Jesucristo tomó sobre sí nuestra carne, soportó nuestra tentación y consiguió, ¿qué cosa? La victoria. Hace un momento el seminarista nos hacía esa pregunta y yo le pregunto ahora acá a Giancarlos, ante la tentación, ¿no? El hombre de hoy vive en la tentación. ¿Cuál tú crees que es la gran tentación del hombre de hoy, del cristiano de hoy? ¿Cuál es la gran tentación? ¿Cuál es la gran tentación, padre? Ajá. Está difícil esa pregunta. Porque se nos ofrece como que en la comodidad. O sea, uno en el caminar uno va viendo y nos sentimos tan cómodos que no nos interesa con los demás, ¿verdad? Y los acontecimientos pasan y lo volvemos rutina, que ya no nos ponemos a ver que es una tentación porque ya estamos tan acostumbrados. Entonces, significa con lo que tú me estás diciendo que nos acostumbramos al pecado. Tristemente. Entonces, Satanás, como no pudo con Cristo, persigue a los hijos de Dios. A lo más débil. A los más débiles. Y es decir, todos somos débiles, ¿no? Sí, pero yo creo que nos agarra por donde, o sea, dice el Papa que con el diablo no se dialoga. No se dialoga y uno lo tiene aquí respirándolo a la nuca, pero ese es otro tema. Y entonces, o sea, en el diario nos agarra o sea, en lo que decimos, no voy a hacer esto, y ¡pam!, me pasa. Pero para poder llegar a eso, ¿qué está pasando en el hombre? Bueno, el hombre no está confiando en Dios, y algo triste. Hay una crisis de fe. Y no está orando. No estamos orando, por decirlo, también me involucro, porque hay veces que uno amanece y que voy a hacer esto, no doy ni gracias a Dios. Entonces, lo que hago no meto a Dios, o sea, me está agarrando fácil, padre. Estamos hablando de la crisis de la fe. Y la crisis de la fe va a apartar al hombre de su Dios. Por eso, cuando nosotros vemos las tentaciones de Jesús, tendríamos que ver cómo hoy estamos mirando aquellas tentaciones. Sí, el seminarista. Padre, una de las cosas que también con el tema, que caemos en rutina. Y eso pasa con la juventud hoy en día. Cuando llega a la iglesia, después de tanto que ha experimentado la vida, llega a la iglesia y lo primero que cae es en ser juzgado. O sea, estando fuera es juzgado y llega a la iglesia y es juzgado. Mi pregunta más que todo, ¿cómo podemos pues superar ese miedo, esa cotidianidad de las cosas? Porque la juventud hoy en día quiere confiar en Dios, pero creo yo que no tiene también como el sostenimiento o muchas veces no tiene la credibilidad. ¿Por qué? Porque muchos cuando llegamos a una iglesia que a pesar de todo estamos marcados, nos juzgan, o juzgan, mejor dicho. Sí, pero ahí viene otra parte, otra situación. Si el cura quiere trabajar con jóvenes, entonces el cura es juzgado también. Porque si trabaja con los jóvenes, el cura es muy muchachero. Si trabaja con viejos, el cura aparta a los jóvenes y entonces se queda trabajando con los viejos. Si el cura no trabaja con nadie, entonces si el cura nada más trabaja con las mujeres, el cura es mujeriego. Y si el cura trabaja solamente con los hombres, el cura es homosexual. Entonces, al final, viene una situación donde el presbítero, entonces queda, ¿y cómo vamos a trabajar? Entonces,
hacemos daño en dos vertientes. Una, atacando el sacerdocio y atacando al joven de hoy. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que tendremos que hacer es que todo laico, igual la iglesia, tenemos que tener una conversión pastoral. Lo que hemos hablado muchos años atrás en las iglesias, de que tenemos que tener una conversión pastoral para poder tener un verdadero encuentro de cristiano, tenemos que tener una conversión pastoral, porque eso hace que mi trabajo sea para trabajar por el reino de Dios. Y yo voy a trabajar con el joven, con el niño, con el adulto, y voy a trabajar con todos, ¿no? Claro, padre, yo creo que aquí también podemos recordar unas palabras del Papa Francisco que decía, el santo de la puerta al lado. ¿Cómo yo puedo ser santo de la puerta al lado dando testimonio? A pesar de mi vida, a pesar de esto, Dios me invita o me llama a ser distinto de ayer, a no mirar el pasado y no pensar en el futuro, sino a vivir el presente. Yo creo que una de las cosas importantes en este tiempo de Cuaresma es a vivir el presente. Que Dios, esta Cuaresma me invita y me propone un cambio. También tengo que abrir mi corazón a eso. Y a no apegarme o adentrarme en cosas que ya he vivido, sino a vivir experiencias nuevas que me ayuden a mí a dar testimonio para que con mi testimonio yo pueda fortalecer a otros. Exacto, exacto. A ver, Carlos, tú que eres joven, eres 18 años, aunque ya tienes, pero cuando tú entraste dentro de la iglesia, ¿cómo fue esa aceptación de la gente de la parroquia, de los adultos de la parroquia, en medio de tu caminar en la iglesia? Bueno, cuando decidí entrar al grupo de servidores del altar, que es en lo que participo en la parroquia, sentí, por decirlo así, no fue una mala aceptación en el momento, me imagino porque venía de una familia muy conocida en la parroquia, entonces hubo como, por decirlo así, me acogieron bien, no fue algo tan, por decirlo así, como que un rechazo, sino que estuvo buena la acogida. La acogida. Pero ahora, después de tanto tiempo que llevas en la iglesia, ¿cómo tú ves esa situación, no? ¿Cuál sería la tentación mayor que hay dentro de la iglesia en cuanto al joven? Bueno, la tentación mayor en cuanto al joven sería, por decirlo así, ya lo han mencionado muchas veces durante esta catequesis, el alcohol, las drogas, las fiestas, esto que distrae más al joven, la debilidad del joven, pues, que son estas cosas que ofrece el mundo, cosas fáciles que, por decirlo así, tú dices que te sientes feliz, pero al final, cuando si echas para atrás tu vida, te das cuenta de que en realidad no te hace nada de eso, te hace bien, pues. Esa es la debilidad del joven, lo que más tienta al joven hoy en día. Exacto, pero podremos cambiar esto desde una perspectiva, ya que nos había hablado uno de los que están participando aquí hoy, y tendríamos que ver, uno, la prueba de la fe. Hermanos, la prueba de la fe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a tener fe. La fe no es no tener problemas. La fe no es no tener problemas, la fe es fortalecer mi caminar de fe para que cuando vengan los problemas yo pueda ponerme en pie y pueda luchar contra aquello que en un momento dado me destruye. Creo que otro de los paneles, otra vez, Elian, a ver. Padre, sí, ¿qué consejo daría usted a toda esa gente que ha sido marcado, herida por X o Y situación, o que incluso no quiere salir? Porque usted decía, aquí hay que experimentar la fe, hay que acrisolar para dar testimonio. ¿Cómo yo puedo dar testimonio? Acrisolando mi vida, abandonándome en el Señor. Yo digo que ¿qué consejo usted daría a toda esa persona que ha sido marcada, juzgada ante X o Y situación que vive y que en este tiempo de Cuaresma nos invitan al perdón, nos invita a la reconciliación? Dejar a Dios, en primer lugar, dejar a Dios ser Dios. No podemos ver todo aspecto negativo como que es que Dios, es que esto lo que me ha sucedido me ha destruido y yo voy a huir. No, al contrario. Un director espiritual me decía que vea todas aquellas situaciones negativas con ojo de fe para ayudarme a mí en mi crecimiento personal.
¿Por qué? Porque si yo me voy a quedar llorando por alguna situación que me pasó, por ejemplo, los jóvenes cuando se quedan llorando por alguna decepción, la gente se queda llorando porque no tiene plata, es decir, te vas a quedar llorando ahí y no vas a avanzar, no vas a crecer. Pero si yo veo aquello como una prueba de fe, tú dijiste la palabra acrisolar, entonces yo voy a empezar a tener una confianza, aunque a veces, te lo digo, a veces es difícil. ¿Por qué? Porque tanto bombardeo que uno está, y te lo digo por igual nosotros como laicos, como sacerdotes, vemos tanto bombardeo que uno quiere dar y dar y dar, pero uno ve que también en la vida el demonio va metiéndose y tú vas desanimándote. A veces el joven se desanima y también todos nos desanimamos, pero ante el desánimo, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar una mirada más cercana a Dios. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que esa fe sea una prueba de amor y yo verlo como una prueba de amor. La prueba de amor, la de Cristo, no solamente la de Cristo en la cruz, sino mi vida también en la cruz, en el cual yo tengo que morir todos los días y en el cual tengo que pedir al Señor que me ayude a resucitar. Entonces, ahí vemos como en medio de la prueba del amor, yo veo también como que puedo salir ante cualquier circunstancia a poder luchar y a poder vivir. Otro de los puntos que tú dijiste, me ayuda a tener que la prueba de la esperanza. Yo tengo que aprender a vivir en una esperanza certera, no una esperanza cualquiera. La esperanza, vuelvo y te repito, en el desierto puede hacer tanta la calor, en el desierto no puede haber agua, pero en el desierto me encuentro con un cactus. Parto el cactus, aunque sea un poquito de un líquido que tiene el cactus, me puede mojar los labios y yo puedo tener, yo no viviré la resequedad. La esperanza, así mismo, Dios está en ese punto que a lo mejor yo no lo he buscado, pero lo tengo bien lejos y yo me puedo ir acercando a ese cactus, ¿para qué? Para poder probar de esa agua que pueda tener este cactus. Por tanto, ante mi vacío, ante mi necesidad, yo tengo esperanza. Dios me da esperanza cada día para poder vivir la fe, para poder vivir en este caminar. Por eso vuelvo y te repito, la tentación es una secuencia de la experiencia de fe. Para toda persona, para todo joven, la tentación es una secuencia de la experiencia de la fe. Yo fortaleceré mi vida si fortalezco mi fe. Por tanto, uno lo consejo es dejar a Dios ser Dios. No mirar las cosas, sí, cuesta mirar las cosas con ojos de fe, pero necesitamos dejar a Dios ser Dios. No sé si te respondo a tu pregunta. No sé si tendrán alguna otra pregunta. Padre, desde el principio usted nos habló del ayuno, la oración y la limosna. Eso es lo que nos marca la iglesia, ¿no? Aparte, dentro de esos tres cosas, ¿cómo yo puedo hacer que un joven practique la oración, la limosna, dentro de este tiempo? Porque tristemente nos cuesta, y viendo lo que usted acaba de decir, la tentación. Tenemos un mundo que nos ofrece tantas cosas y acá la iglesia le ofrece a Dios. ¿Cómo yo puedo atraer a los jóvenes para que tengan Para poder llegar a atraer a los jóvenes, lo primero que necesitamos es tener en las parroquias, se puede hacer en las parroquias, o también cada parroquia puede hacerlo por medio de las redes, un momento de oración. Que sean pequeñas palabras y que puedan sacarla por las redes para que el joven tenga un momento de oración, aunque sea con un pequeño pedazo de algún versículo del texto evangélico, que ellos lo puedan leer y que a ellos les puedan dar puedan retomarlo diariamente y hacer oración con un pedacito de algún versículo de la palabra de Dios. Eso se puede hacer a través de redes, que las parroquias puedan tener sus redes puedan ayudar a otro joven a hacerlo de esta manera. Y también para los que están por fuera de la iglesia, que no se acercan, ¿qué hacemos los domingos? Cuando tenemos Eucaristías, ¿qué hacemos los domingos?
Los domingos nos paramos, los jóvenes se paran en las parroquias o en las puertas de la iglesia para decirle a aquel que no viene a la iglesia o a aquel que viene de vez en cuando a la iglesia una palabra de fe. Mira, esta semana el Señor te dice esto, el Señor te regala esto. Es decir, estamos dejando que las cosas la hagan por hacer. Es decir, no hay iniciativa y necesitamos en nuestra parroquia iniciativa. ¿Para qué? Proyecto, ¿para qué? Para atraer a aquellos que están afuera. Por eso, para ir culminando, tenemos que recordar las 3 tentaciones que tuvo Jesús en el desierto. La del pan, que es el símbolo de la seguridad humana. Quien carece de pan carece de todo. Y allí nosotros tenemos que empezar a trabajar. La segunda tentación, que es la duda. ¿Está realmente Dios entre nosotros o no? Y es lo que vive el hombre de hoy. Vive en la duda. Dicen que son cristianos. Decimos que somos cristianos, pero vivimos en la duda. Dios existe, Dios me ayudará, confío en Dios. Y por último, entonces, la tercera, que es el poder, es la tentación del triunfo personal. Todos queremos triunfar, todos queremos llegar a ser, ¿qué? Jefes. Yo quiero llegar a tener poder y querer tener cosas, pero al final, ¿cómo nosotros llegamos hasta allá si no vivimos en la humildad, si no vivimos en la sencillez, si no alabamos a Dios? Pues bien, hemos culminado nuestro programa de Catequesis Viviente. Qué rico haber compartido también con estos hermanos que han participado hoy de esta Catequesis Viviente. Ojalá para el próximo miércoles podamos también tener invitados, si alguno desea participar. De igual manera, comuníquense con nuestro call center al 230-8030, 230-8030, y nos pueden seguir por Instagram y ahí compartir también en Instagram de FETV05. FETV05, y ahí podemos compartir y pueden hacer sus preguntas. Así que pues hemos culminado hoy nuestro programa de Catequesis Viviente. Un poco decían acá los que están aquí que wisheando con Sami, ¿no? Es un tiempo de poder hablar de Dios en este tiempo cuaresmal. Así que te animo a que vivas en la oración, en el ayuno, en la abstinencia, pero te animo a que viva cerca de Dios. Deja a Dios ser Dios. Bendiciones.